no solo es un homicidio calificado con múltiples personas en el contexto de protestas, sino que por el abuso del poder involucrado en los sucesos, estos hechos son mucho más graves que un simple homicidio ocurrido en una esquina entre una persona y otra. Es el aparato del Estado involucrado en el ejercicio del poder cometiendo este tipo de crímenes. Que la calificación de crimen de lesa humanidad pudo estar presente, el hecho de que no esté presente no implica que no lo sea. ¿Qué tal? Esta mañana nos acompaña el profesor Iván Montoya. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días, César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos encima, Iván, y gracias por acompañarnos, un evento que creo no hay que pasar desapercibido. La denuncia que el fiscal de la Nación ha hecho ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, presidenta en ejercicio, por 44 muertes, entiendo, es la fuente, la referencia del país, producidas en el contexto de las protestas de diciembre 22 y enero 23. Primer tema que quiero mirar contigo. Causó mucha confusión cuando se publicó la denuncia el que tuviera una parte en que descartaba los cargos por genocidio. Hubo incluso un post del primer ministro declarando que esto confirmaba que se empezaba a hacer justicia. Y sin embargo, en la segunda, presenta cargos, estos aparentemente 44 casos, por homicidio calificado. ¿Cómo entender esta doble declaración? Yo lo que he mencionado en algún momento es que esta declinación por la imputación por genocidio es una especie de depuración o corrección o depuración de lo que no parecía ser lo más idóneo en la calificación de los hechos ocurridos en el contexto de las protestas de fines del 2022 y comienzos del 2023. Imputar genocidio implica una serie de elementos que de entrada o desde el inicio de visto los hechos parecen no corresponderse, lo que no significa que no pueden calificar otros hechos. En primer lugar, el propio homicidio calificado, que es la imputación que se sostiene, y lesiones graves, que es también la imputación que se sostiene, y una imputación que he visto en esta denuncia nueva, al menos en lo que ha sido accesible, lesiones leves. Es decir, la imputación de genocidio, creo que esta Fiscalía de la Nación en ejercicio actualmente considera que no corresponde porque los elementos, evidentemente, desde el elemento subjetivo del delito de genocidio que exige la pretensión de aniquilar a un grupo, algún grupo determinado, ¿no? Racial, étnico, religioso, comienza a ser complicado en el devenir de la prueba de estos hechos. Pero en segundo lugar, es claro que las muertes han ocurrido en contextos de protesta, es decir, por dilucidaciones políticas, si uno quiere corresponder. En estricto han sido muertes en el contexto de protestas que tienen dilucidaciones políticas o razones políticas. Y las razones políticas no están dentro de la calificación de genocidio, en nuestro tipo penal de genocidio. Fue explícitamente no considerado. Reitero una vez más, pero no significa que estos homicidios calificados que se están investigando o que lesiones graves que se están calificando puedan calificarse como crímenes de deshumanidad en su momento o puedan calificarse, como lo ha hecho esta fiscalía, como violaciones graves a los derechos humanos por el abuso del poder en el que han incurrido las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? Usualmente a nosotros, quienes nos formamos en la profesión legal, nos acusan, y creo que la acusación es válida, de etiquetadores, ¿no? Cambiamos el sentido de la realidad en función al nombre que le asignamos a las cosas. ¿Por qué el hecho de morir a manos de otro o de otra puede ser calificado de maneras tan distintas? ¿Qué tan importante es la discusión entre llamar a esto que ocurrió en diciembre y enero? Son 50 personas que murieron al menos en el marco de esas protestas como homicidio calificado o llamarle como genocidio. ¿Qué representan esas etiquetas? ¿Qué cosa se dice moralmente cuando el fiscal de la Nación dice o declara que esto no es un genocidio,
sino un caso de homicidio calificado contra múltiples víctimas. ¿Qué encierra esa diferencia? Yo creo que encierra dos niveles de pretensiones, ¿no? Una es estrictamente jurídico-penal. El principio de legalidad sigue siendo importante en el derecho penal, por lo tanto, nosotros tenemos un tipo penal de genocidio y tenemos un tipo penal de genocidio que ha estado vigente en el contexto de las muertes de las protestas. Por lo tanto, era de esperar que la Fiscalía razonara si estos hechos se subsumían o no en genocidio. Lo que pasa es que la Fiscalía ha ido por las dos imputaciones alternativas, o genocidio o homicidio calificado. O sea, la primera pretensión o la primera importancia de esta dilucidación del etiquetamiento es a qué rubro, a qué tipo penal, a qué figura penal corresponde mejor lo que ha sucedido en función a la gravedad, en función a los elementos que exige el tipo. Eso es un poquito el primer nivel. Pero creo que el segundo nivel, y creo que eso es lo más funcional, es que no solo es un homicidio calificado con múltiples personas en el contexto de protestas, sino que por el abuso del poder involucrado en los sucesos, estos hechos son mucho más graves que un simple homicidio ocurrido en una esquina entre una persona y otra, incluso si hubiese sido cometida por alguna banda criminal o alguna organización criminal particular. Es el aparato del Estado involucrado en el ejercicio del poder cometiendo este tipo de crímenes. A eso se le puede calificar genocidio, pero vemos que por los elementos podría no calificar, pero puede calificar crimen de lesa humanidad, que yo no veo ningún inconveniente en que califiquen. Pero pueden calificar también graves violaciones a los derechos humanos, porque el poder del Estado está involucrado. Es decir, no son simples homicidios cometidos por cualquier particular, ni siquiera homicidios calificados solamente, si puedo decirlo así, sino que tienen una envergadura más grave. Llámesele genocidio, llámesele crimen de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Aquí vamos a insertar una lámina para que quienes nos siguen puedan entender el esquema que acabas de proponer. Lo que, si te sigo bien, estás diciéndonos es que genocidio y homicidio son cosas diferentes, pero que la gravedad se mide por la diferencia entre los homicidios simples y los calificados. Y lo que nos estás diciendo entonces es que la diferencia entre un genocidio y un homicidio calificado no es una cuestión moral, sino que es una cuestión de descripción de lo que ocurrió y del sentido de las cosas. ¿Te he seguido bien? Sí, el tipo penal describe que es una muerte ocurrida a un grupo, a una persona como parte de un grupo que se pretende eliminar total o parcialmente. Es decir, el homicidio simple o el homicidio calificado no tienen esa pretensión. En principio, uno puede calificar como homicidio calificado la muerte de un sujeto que envenena a otro, y es por alevosía, y califica como homicidio calificado, pero no tiene la pretensión de estar eliminando a esa persona como parte de un grupo étnico, religioso, moral. Ahí está, ese plus lo da el hecho de querer aniquilar, aunque sea parcialmente, a un grupo representativo e históricamente discriminado, como se ha definido en la Convención y como el tipo penal peruano lo ha recogido. Es decir, hay ese plus que tiene que ver con la pretensión del sujeto activo, es algo que hace que el genocidio sea mucho más que un homicidio calificado, ¿no? Claro, te entiendo. Matar es grave. Matar puede ser muy grave y es un homicidio calificado, pero el genocidio es exterminar colectivos y eso es una cosa terrible y enteramente distinta. Introdujiste dos construcciones más. Nos decías que este tipo de homicidios, 50 personas, aparentemente 44 en esta denuncia, pueden ser calificados como eso, como homicidios calificados, como lo más grave de la lista de homicidios, y pueden ser al mismo tiempo crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, incluso sin ser genocidio. Reparemos en esas otras dos construcciones. Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué relación tienen con las figuras de genocidio? ¿Solo el genocidio es un crimen de lesa humanidad? Históricamente el derecho penal internacional contemplaba los crímenes de lesa humanidad que fueron introducidas en el Estatuto de Nuremberg. Estaba comprendida el genocidio,
Pero a partir de allí se desgaja, se separa de la calificación de un crimen de lesa humanidad. Es decir, el genocidio termina siendo, o fue en su momento, un crimen de lesa humanidad, pero que toma autonomía por los sucesos ocurridos en la Alemania nazi. Entonces tiene su propia calificación con sus propios elementos y el crimen de lesa humanidad queda con unos elementos un poco diferentes, no exige ese exterminio de un colectivo determinado, pero sí exige que como parte de lo que puede ser un homicidio, unas lesiones, unas violaciones sexuales contra población civil, se produzca en el contexto sistemático o generalizado de un ataque que hace algún grupo, en este caso el Estado, contra la población civil. Es decir, sus elementos son distintos al del genocidio y de alguna manera mucho más asequibles para la figura de la que estamos hablando ahora. Personas que son civiles, que están, digamos, no en una actuación beligerante, que están desarmados, sobre los cuales un ente, en este caso el Estado, ataca a esa población civil y comete actos de lesiones graves, lesiones leves, sobre todo muertes, homicidios, en el contexto de un ataque que ha sido o generalizado o sistemático, ¿no? Usaste otro par de construcciones, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Estoy entendiendo entonces que eventos como las muertes de diciembre 22, enero 23, siendo homicidios calificados, pueden al mismo tiempo ser considerados crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, pero no genocidio. Pero ¿cómo funcionan estas construcciones? ¿Son intercambiables? ¿Representan lo mismo? Eso es una interesante pregunta porque como eh, lo he estado apreciando, los operadores jurídicos confunden o tienden a confundir la calificación de crímenes de lesa humanidad con violaciones graves a los derechos humanos e incluso los usan como sinónimos. Esto es muy importante porque tiene que ver con la ley de imprescriptibilidad que está a punto de ser promulgada por el Ejecutivo, me parece que La que estamos quiere restaurar la la prescripción que para quiere crímenes de lesa restaurar humanidad. la prescripción, por lo tanto desconocer la imprescriptibilidad de los hechos ocurridos antes del 2003, en la que se entiende, según esa ley, entró en vigencia en el Perú. Esa es una construcción, la de crímenes de lesa humanidad, que aparece en dos niveles. Uno, a través de sus normas consuetudinarias, década del 50, el Estatuto de Nuremberg, donde se reconoce estos crímenes y luego, a través de una serie de pronunciamientos de Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, se va afirmando como una costumbre internacional. Algunos hablan de normas jus cogens, es decir, vinculante para el Estado peruano antes de los sucesos que ocurrieran en el Perú desde la década del 80 y que nos vincula hasta ahora. La calificación de crimen de lesa humanidad sigue como consecuencia la intemporalidad de su persecución, es decir, la imprescriptibilidad. Esa es una forma de su origen como norma consuetudinaria y así nos vincula. Otra es la convencional, la que tiene que ver con la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y de Genocidio de la década del 60 y que 68 y que a nuestro juicio simplemente es una ratificación de una norma consuetudinaria ya vigente en el Perú. Eso es una calificación que proviene del derecho penal internacional, pero hay otra que proviene de fuente jurisprudencial vinculada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ha sido una construcción jurisprudencial que interpreta que la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente en el Perú desde 1980, contiene una regla de imprescriptibilidad para aquellos delitos comunes que se producen en un país del Estado miembro y que impliquen graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué supone eso? Que impliquen el uso desproporcionado, abusivo de la fuerza pública. Esa es la diferencia. Y eso no ha sido atacado por esta ley que recoge y recompone la prescripción en estos hechos. Es decir, se trata de una construcción jurisprudencial vinculante para el Estado peruano, a pesar de que algún miembro del Tribunal Constitucional no lo quiere reconocer así, vinculante para el Estado peruano en el sentido de
de que la interpretación de la Convención es que estos hechos que pueden ser homicidios, lesiones, violaciones sexuales, cometidas en el ejercicio del poder abusivo del poder, son violaciones graves a los derechos humanos y como tales tampoco prescriben. Entonces, la única diferencia tiene La que ver fuente normativa. con la fuente normativa. Dos tratados diferentes cuya jurisprudencia en sentido lato llega en algunos casos en el texto del tratado, otros en las decisiones de los tribunales, a la misma A conclusión. la misma conclusión. Un área gruesa de violencia respecto a la cual no se puede alegar la prescripción. Efectivamente. Ahora, sin embargo, vamos a empezar a especular un poco, ¿eh? Sin embargo, en lo que ha sido difundido, el post del Ministerio Público, el reporte del País, que parece muy preciso, la denuncia del fiscal de la Nación contra Boluarte podría no tener referencias a crímenes de lesa humanidad y sí a graves violaciones a los derechos humanos. ¿Encuentras alguna razón? La única página que hemos podido tener acceso dentro de la publicación, entre ellas la del País, es efectivamente que es una calificación, califica los hechos para ser susceptibles de investigación como homicidios calificados, lesiones graves y lesiones leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, literalmente. Creo yo, uno, que la calificación de crimen de lesa humanidad pudo estar presente. El hecho de que no esté presente no implica que no lo sea. Es más, me parece que hasta escapa por fuera del debate que estamos sosteniendo en este momento sobre si las convenciones sobre imprescriptibilidad se aplican o no, porque para estos hechos ocurridos a fines del 2022, comienzos del 2023, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Deshumanidad estaba plenamente vigente, ya sin ninguna duda, si así se podría haber suscitado. Por lo tanto, es una calificación que está ahí latente. Pero la Fiscalía ha preferido usar la calificación segunda de la que estábamos hablando antes, violaciones graves a los derechos humanos, no sé si para eludir cualquier tipo de suspicacia o duda sobre estos hechos, de tal manera que se asegura también para el futuro la imprescriptibilidad de estos hechos. Por lo tanto, la presidenta y los ministros que están involucrados en estas investigaciones no van a poder gozar de la posibilidad de que estos hechos prescriban para las investigaciones que se puedan realizar, debido a esta calificación que está realizando la Fiscalía de la Nación en este momento. Me parece entonces, tal vez habría que leerla toda la denuncia, estratégica la decisión de la Fiscalía de la Nación. Utilizar una construcción que básicamente fuera de discusión comparable con la otra, pero que no está en el debate público. Mira, a mí me llama este tema, la elección de la calificación superior o de segundo nivel de los homicidios, a un asunto adicional sobre el que quiero preguntarte. Hace varias semanas, APRODE y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una petición, una comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional, pidiéndole que haga suyo el caso de las muertes de diciembre 22, enero 23, y pida autorización para investigarlo formalmente y someterlo al Tribunal Penal Internacional. Nota al pie de página, los casos ante el Tribunal Penal Internacional llegan por los estados, por el Consejo de Seguridad o por la Fiscalía. ¿Y qué relación pueden llegar a tener estos dos casos, dos niveles del mismo caso? Es decir, hay ahora un fiscal de la Nación que presenta cargos muy duros ante el Congreso de la República contra la presidenta y 6 ministros por estas muertes. Y hay un fiscal internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que tiene un pedido para investigar las mismas muertes bajo el Estatuto de Roma, que por lo que has explicado permitiría considerarlas crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo pueden funcionar, si es que pueden, estos dos casos a la vez? Claro, creo que lo primero que hay que mencionar aquí es que la Corte Penal Internacional y su aparato, que incluye también la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es un aparato que funciona subsidiariamente. Es decir, a falta de que los estados investiguen, procesen, juzguen como corresponde y sancionen como corresponde estos hechos que son competencia de la Corte. Es decir, hechos delictivos que a nivel interno se pueden llamar homicidios, lesiones, violaciones,
pero que a nivel internacional califican como crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Es decir, hay una primera oportunidad del Estado de agotar todos sus mecanismos para hacer las investigaciones correspondientes, hacer los juzgamientos que correspondan y sancionar debidamente a aquellos que encuentren responsables. La Corte y su sistema tendrán competencia de manera subsidiaria a falta de actuación de los órganos del sistema de justicia interno. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta fiscalía ha planteado una denuncia con algunas depuraciones en las calificaciones, la ha llamado violaciones graves a los derechos humanos y dependiendo, no hemos leído el texto completo de la denuncia, para saber cuánto ha avanzado en sus indagaciones preliminares, para saber cómo se proyecta, cuán consistente va siendo la investigación y esa situación, porque seguramente ahora pasamos al nivel del fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que ha recibido son noticias criminales, básicamente. No ha iniciado ni siquiera una investigación en forma. Tendría que pedir una autorización a la Corte para que le autorice investigar, ni siquiera para plantear la acusación que en su momento pueda corresponder, sino una autorización para investigar. No la ha pedido. En este momento está en fase de acopio de estas noticias criminales, ¿no? A fase de cómo va avanzando el Estado, en este caso el Estado peruano. Es decir, me parece que está en una fase pasiva, observando básicamente cómo se desenvuelven los aparatos de justicia internos. Ahora, ¿qué función tienen las denuncias que se han presentado ante esta instancia, las comunicaciones o las noticias criminales que los órganos de derechos humanos han comunicado? Tal vez por el momento estratégica también, es decir, para hacer una presión, para decir, oye, el sistema de la Corte Penal Internacional, entre ellas su fiscalía, está poniéndote los ojos para poder saber si hay algún momento en que pueda actuar, considere que el sistema penal interno no funciona, no da pasos adelante y por lo tanto activa, en este momento, activaría la Fiscalía pidiéndole una autorización a la Corte para poder iniciar sus investigaciones en forma. Creo que es estratégica también. Está describiendo callejón sin salida. Es decir, o tomamos esta investigación en serio internamente, o si la bloqueamos, habilitamos una investigación internacional. Exactamente. Depende mucho, o sea, hay que hacer un buen trabajo interno, en serio, avanzar con las investigaciones y encontrar a los responsables, no investigaciones de forma, como se llaman, y poderle dar un mensaje al sistema del derecho penal internacional de que estamos tomando las cosas seriamente y que por lo tanto la competencia de la Corte Penal Internacional no se activa por el momento, ¿no? Parece que las cuestiones sobre derechos humanos y conexos ya no están limitadas a la discusión sobre si el sistema interamericano funciona o no. Déjame cerrar con una última pregunta. Estamos arrastrando aún el legado no resuelto de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años 80 y en los primeros 90. Todo el debate alrededor de la prescripción o imprescriptibilidad, de la posibilidad de que prescriban o no los crímenes de lesa humanidad, está referido a eventos de ese tiempo, el periodo 80, 92, 93. Pero ahora estamos empezando a acumular, esa es mi pregunta, ¿qué te parece esto? ¿Qué impresión te provoca un nuevo patrón de casos serios? Están los casos de Inti y Brian, las muertes en las protestas de noviembre 20. Ahora hay estas 50 muertes, 44 de las cuales estarían mencionadas en esta denuncia de la Fiscalía, otras tantas en las que el Congreso desestimó hace muy poco. Estamos entrando a un nuevo ciclo en materia de patrones en violaciones a los derechos humanos. Yo veo que el contexto de las violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad ocurridas en los periodos anteriores, si bien también fue en contextos democráticos, ocurría en un contexto en el que podríamos definir, en el Perú por lo menos, me estoy centrando en el Perú, un conflicto armado no internacional, es decir, una suerte de situación en la que había grupos, llámese que realizaban prácticas de terrorismo desde el punto de vista internacional, alzados en armas, y en ese contexto hubo terceros, población civil que fue masacrada, fue asesinada, fue vulnerada,
Esos casos han sido clásicos procesados. Estos casos nuevos que han ocurrido después del 2000, diríamos, o de fines de la década de los 90 también, como tú lo referías, son situaciones que se producen fuera de un contexto armado interno, es decir, no hay un contexto armado interno. Y el contexto de protestas no se puede equiparar a ese contexto de conflicto armado. El contexto de protesta es un contexto de ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Y en el contexto de ejercicio legítimo de un derecho fundamental se han producido este uso desproporcionado, uso abusivo de la fuerza pública con una decena de muertos en un tiempo relativamente corto. Entonces, un primer punto de diferencia es que no hay un contexto de conflicto armado internacional o no internacional, hay un contexto simplemente de ejercicio de protesta. Por lo tanto, ese escenario es el que tiene que ser calificado de manera más aguda, sea por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos o sea por la Corte Penal Internacional en su momento, ¿no? Es decir, cómo pueden producirse o graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad en contextos en los que ni siquiera hay un conflicto armado no internacional, sino un contexto de disturbios, un contexto de ejercicio general del derecho a la protesta, y en ese contexto se pueden producir algunos episodios de violencia, pero aparece el uso reactivo, desproporcionado, abusivo de la fuerza pública. Esa diferencia que marcas le da una nueva dimensión a evitar y sancionar el terruqueo, ¿no? Porque en la medida que da tu comentario, terruquear las protestas es pretender que la situación de hecho Que se asimile corresponde como a la de tal, los efectivamente, 80, es ¿no? una buena forma Terroristas de... aquí, la protesta también es terrorismo, hay que evitar eso. Ha sido con nosotros Iván Montoya, revisando la coyuntura actual marcada por esta denuncia, la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Boluarte. Gracias, Iván. Gracias, César. Muchas gracias.